Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Hematología y a la Comisión Científica por la invitación. Bueno, yo voy a hablar de tratamientos nuevos en linfoma difuso de células grandes B. Estos son mis conflictos de interés. Para empezar, ¿dónde estamos con el linfoma difuso de células grandes B? Plantear la problemática que presenta este tipo de linfomas. Es el linfoma más frecuente del adulto, así que es una problemática de salud a tener en cuenta. Como sabemos, la gran mayoría de los pacientes, la incidencia mayor se sitúa alrededor de los 60 años. Un 30% de estos pacientes van a estar superando los 70-75 años, así que es una población añosa. Tenemos los factores pronósticos que nos definen diferentes grupos de riesgo. Sabemos que hay un grupo de riesgo que no le va a ir muy bien, nada bien con respecto al grupo de riesgo bajo. Tenemos los factores pronósticos clásicos, los factores pronósticos nuevos que definen según biología molecular y según subtipos genómicos que se agregan al armamentario diagnóstico todavía no accesible en la práctica clínica, pero que sabemos que dentro de estos pacientes tenemos otros grupos que el pronóstico no es igual para todos. En los clústeres recientemente definidos, donde está el programa de linfoma gen, que imprime características pronósticas y evolutivas muy diferentes, que se correlacionan entre sí de manera muy compleja y parcialmente. Más allá de todas estas diferencias, al día de hoy el tratamiento homogéneo, el estándar de tratamiento sigue siendo el R-CHOP. El R-CHOP desde el 2002, descrito por Coiffier en primera línea, nos presenta una sobrevida global del 60-70% a 5 años y esto no ha cambiado al día de hoy. ¿Qué quiere decir entonces? De esto se desprende que un 30 o un 40% de los pacientes van a quedar fuera de estas respuestas tan favorables. 10 o un 15% van a ser refractarios primarios, un 20 o un 30% van a tener una recaída posterior, principalmente dentro de los 2 primeros años. Este tratamiento sabemos que tampoco es apto para pacientes frágiles, no es suficiente para estas enfermedades de alto riesgo definido tanto por características moleculares, biológicas o por los mismos scores de riesgos, IPI, RIPI o NNSCIPI, y no es apto para estos pacientes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos optimizar esta primera línea? Numerosos intentos se han hecho históricamente para optimizar esta primera línea, para salvar estos diferentes resultados y subir un poco la vara para estos pacientes que se quedan atrás. Y uno de ellos ha sido reemplazar el anti-CD20, rituximab por obinutuzumab, y no han sido resultados positivos. Otras estrategias han sido agregar a la primera línea otras moléculas que actúen en las vías de señalización más allá del BCR. El bortezomib ha sido uno de ellos, el ibrutinib, la lenalidomida en diferentes trabajos, algunos de ellos randomizados como el ROBUST, y si bien han demostrado en algunos subgrupos como de células B activadas o en pacientes jóvenes ligeras mejorías en las respuestas y en las sobrevidas libres de progresión, al final en las sobrevidas globales no han sido estadísticamente significativas las diferencias, por los cuales los resultados también han sido negativos para cambiar la primera línea. Otra estrategia de un trabajo randomizado de fase 3 recientemente publicado que ha intentado reemplazar en estos pacientes el R-CHOP por el R-DAEPOCH, si bien en algunos grupos se ha mostrado algún beneficio a favor del régimen intenso, las sobrevidas, como vimos aquí en las curvas, tampoco han mostrado diferencia, por lo cual seguimos teniendo hasta ahora como estándar el R-CHOP. El único que pareciera cambiar la historia de aquí en más es el recientemente publicado, que aún no está publicado, sino que el grupo investigador ha llevado a la prensa el Polarix, que es el polatuzumab más ciclofosfamida, doxorubicina y prednisona en primera línea, que pareciera haber alcanzado el endpoint primario, que es en sobrevida libre de progresión, y pareciera ser que ha superado al R-CHOP. Es el primer estudio que ha logrado este endpoint y ya esperamos prontamente las publicaciones oficiales y el seguimiento a largo plazo.
¿Qué pasa con las segundas líneas o líneas posteriores? ¿Cuál es la necesidad en este tipo de linfomas? Sabemos que la primera recaída sigue siendo estándar al día de hoy en los pacientes elegibles, una segunda línea de rescate con trasplantes de células hematopoyéticas autólogas, pero no todos los pacientes son candidatos a esta línea. ¿Qué pasa con los pacientes que no son elegibles para trasplante o aquellos que son inclusive refractarios a las líneas de rescate o que recaen a otro trasplante y no pueden ser alotransplantados, que sabemos que es un nicho de pacientes muy pequeño? Estos pacientes, los refractarios primarios, los recaídos a segundas líneas, los recaídos a trasplantes, sabemos que tienen una sobrevida global muy pobre, de 6 a 7 meses, ¿sí? Y para estos pacientes no hay un estándar de tratamiento. Más allá, por otro lado, estas segundas líneas para pacientes no candidatos a trasplantes, las sobrevidas libres de progresión son muy pobres, de 4 meses para el R-Gemox o las segundas líneas con platino o gemcitabina y 6.7 meses aproximadamente para R-Bendamustine. Entonces, en estos escenarios es donde hay un mayor desarrollo de los nuevos agentes. ¿Cuáles son los nuevos agentes? Los anticuerpos inmunoconjugados, los nuevos anticuerpos anti-CD19, los biespecíficos, las CAR-T y otras drogas únicas en su mecanismo de acción, como el selinexor, magrolimab y el tazemetostat. Para empezar, el polatuzumab, que lo mencioné recién en primera línea, en segunda línea, y este es el único estudio randomizado fase 3 en el escenario del linfoma difuso recaído refractario que se ha comparado con R-bendamustine y sí ha mostrado diferencia estadísticamente significativa en lo que es remisión completa, con 40% de remisión completa, sobrevida libre de progresión del 40% y una sobrevida global de 12 meses, con las curvas que muestran la divergencia de las curvas. Y esto es estadísticamente significativo, como dije recién, en las curvas actualizadas a 2 años de la primera publicación. La seguridad, sí, la toxicidad es hematológica, con neutropenias, anemias y trombopenias en un porcentaje significativo de grado 3-4. Esto le valió a este esquema la aprobación por FDA para linfomas difusos recaídos refractarios no elegibles a trasplante luego de la segunda línea. Otro anticuerpo inmunoconjugado es el loncastuximab. El loncastuximab es un anti-CD19 que está ligado a una citotoxina en el estudio LOTIS-2, llamado LOTIS-2, un estudio fase 2. De aquí en más son todos máximo estudios fase 2. Ninguno es randomizado ni comparado con el estándar. Incluyó pacientes altamente tratados, algunos de ellos doble o triple hit, recaídos a trasplante alogénico, incluso algunos a CAR-T. También el loncastuximab se ha usado como puente para CAR-T cells y con respuestas globales del 48%, completas del 24%, sobrevividas libres de progresión a 12 meses del 28% y globales 9.5%. Uno de los inconvenientes que tiene esta droga es que el tratamiento es prolongado hasta 1 año de duración. El tafasitamab, como ya comentó José, el linfoma folicular, este estudio se llama el MIND, que combina el tafasitamab con la lenalidomida. Es un anticuerpo monoclonal, no es un inmunoconjugado, es un monoclonal anti-CD19, es un estudio también fase 2, incluyó pacientes de alto riesgo, no candidatos a trasplantes, los primarios refractarios y los doble hit aquí estuvieron excluidos. También tuvo respuestas globales y completas muy altas, del 60% y completas del 43%, en una población que dijimos muy tratada y con respuestas con el estándar muy bajas. La respuesta de los linfomas difusos recaídos refractarios es de un 7% aproximadamente, y si comparamos con estos porcentajes, son porcentajes muy altos. Las toxicidades fueron principalmente hematológicas y una de las desventajas de esta combinación es que el tratamiento es muy prolongado. Son 12 meses de la combinación más hasta progresión con el tafasitamab.
Bueno, después también el grupo de los BiTEs, que son son compuestos que ligan antígenos, el CD20, en otro nicho diferente a lo que lo hace el rituximab o el obinutuzumab, por lo cual permite estudios que se encuentran incluso ongoing de combinación de estos anticuerpos con rituximab. Y liga también el CD3 en la célula T, lo que permite una citotoxicidad celular. Bueno, los 4 en desarrollo son el sunitumab, odronextamab, epcoritamab, que es el único subcutáneo que le permite disminuir las reacciones adversas, y el glofitamab, que tiene 2 sitios de ligadura al CD20. Bueno, estos compuestos presentan como características a resaltar, incluyeron en sus estudios pacientes muy añosos, incluso algunos hasta de 96 años. El grupo de pacientes son altamente tratados, tienen porcentajes de pacientes recaídos a CAR-T, pacientes recaídos a trasplante autólogos, un porcentaje muy alto de pacientes refractarios a la línea previa. Y ¿qué otra cuestión a destacar? Bueno, las respuestas completas y las respuestas globales también son muy altas. E inclusive son considerables las respuestas completas que los pacientes post-CAR-T adquieren con estos compuestos, hasta 55% en el caso del epcoritamab, 54% del glofitamab. Las toxicidades principales son hematológicas. El glofitamab directamente no reporta toxicidades con respecto a neurotoxicidad o síndrome de liberación de citoquinas. Como conclusión, para agregar, ya las he dicho verbalmente, hay estudios en combinación, inclusive en primera línea con el glofitamab y CHOP. Y pasamos finalmente, ya para ir terminando, a lo que son las CAR-T. Bueno, ya se mencionaron en muchas presentaciones, en todas las presentaciones, las de primera, segunda y tercera generación, el SUMA-1 con el Axicel, el Juliet con el Tisacel y el Transcend con el Lisacel. Estos estudios incluyeron, son todos fase 1, fase 2, pacientes, numeroso número de pacientes muy politratados de alto riesgo. La edad de los pacientes es un poquito menor, hasta 70, 75 años, líneas previas como mínimo 3, y las respuestas globales van de entre 50 a 80% y las respuestas completas entre 40 al 50%. Las toxicidades, hasta el 93-95% de los pacientes tienen toxicidades, básicamente por síndrome de liberación de citoquinas y neurotoxicidades, pero las toxicidades de ambos grupos, 3-4%, van del 12 al 28%. La duración de la respuesta, bueno, en esta publicación es de 11 meses, 3-4 meses, 11 meses, y aquí yo les agregué una diapositiva que fue, bueno, la plagié acá está mencionado el plagio del Congreso de Linfomas y Mielomas Nueva York virtual de este fin de semana, que acá se actualiza en la duración de las respuestas aproximadamente al año, es de 44% para Axi y Lisocel y un 34% de la duración de la respuesta para aquellos pacientes que alcanzaron respuestas en la primera aplicación. Como conclusiones, bueno, ya las he dicho verbalmente también, comentarles solamente que ongoing hay muchos trials que comparan, que están trabajando sobre nuevas CAR-T, CAR-NK, anti-CD22, ALLO-CARs, biespecíficas en combinación con inhibidores del checkpoint, en combinaciones con BiTEs, y inclusive creo que lo más interesante quizás, si bien está lejos de nuestro alcance aún, son estudios randomizados fase 3 que comparan las CAR-T con el estándar, que sería el trasplante autólogo de médula ósea en pacientes en primera recaída. Mencionar solamente un par de drogas más novedosas, el selinexor con un mecanismo de acción muy particular. El estudio que se menciona es un estudio multicéntrico, fase 2, mencionado Sadal, de pacientes muy politratados, de alto riesgo, con gran cantidad de pacientes con fenotipos de célula activada, con muchos tratamientos previos, inclusive trasplante autólogos.
muy tratados, pacientes inclusive frágiles, no candidatos a altas dosis, estudiado en pacientes que han tenido al menos 2 líneas previas. Las respuestas globales son un poquito menores que las drogas mencionadas previamente, las respuestas completas del 12% y con una neurotoxicidad no registrada, tampoco con síndrome de liberación de citoquinas y un perfil de toxicidad aceptable. El magrolimab, que recién también lo mencionó José, es un inhibidor del checkpoint macrofágico, que si bien el número de pacientes es pequeño, las tasas de respuesta son interesantes y aquí les muestro una foto que es bastante elocuente. Estos son 2 pacientes tratados 8 semanas, 2 pacientes refractarios primarios, que sabemos, como mencionamos al principio, tienen tasas de sobrevidas globales muy bajas, de 6, 7 meses, 8 semanas. Este es el PET previo, este es el PET posterior, con tratamiento con esta droga. Hace recordar a los pacientes con Hodgkin recaídos tratados con inhibidores del checkpoint. Bueno, son drogas prometedoras que por supuesto todavía no están aprobadas y no están accesibles a nuestro medio. Como conclusiones, y ya para ir terminando fuera de tiempo, el tratamiento estándar de primera línea en el paciente FIT desde el año 2002 es el R-CHOP, con una sobrevida global de 60-70%. La primera línea que pareciera alcanzar estas respuestas, sobrevida libre de progresión, es el Polarix, es el Pola más la combinación. 30-40% de los pacientes actualmente sabemos que van a necesitar otra línea por refractariedad o recaída. Los pacientes refractarios primarios, los no candidatos a trasplante por refractariedad o por fragilidad, los recaídos a trasplante, principalmente dentro de los primeros 12 meses, tienen sobrevidas realmente muy cortas. Hay numerosas alternativas actualmente que he mencionado, si bien no he mencionado todas, pero aún no están ni aprobadas todas ni accesibles a nuestros medios, pero el futuro parece ser prometedor. Las CAR-T pareciera ser que tienen el perfil de eficacia más alto, pero también el más tóxico. Los BiTEs también parecían tener el perfil de eficacia muy alto y una menor toxicidad. Hay drogas orales como el selinexor, pero bueno, tratamientos prolongados, pero un perfil de toxicidad bajo y una vía oral de administración en estos pacientes a veces es tentador. Hay numerosas combinaciones en desarrollo de todas estas drogas, más el estándar, tanto en primera línea como en segunda línea. Y bueno, y está también todo el tema del conocimiento de la biología molecular que nos va a ayudar quizás en un futuro, ojalá cercano, a poder hacer terapias target e individualizar el tratamiento en estos pacientes. Y nada más, muchas gracias.